Bien, teniendo ya la malla y dejando la fuente activa de 16 voltios, circuito abierto la fuente de 4, cortocircuito la fuente de 2. Daría esa malla menos 16 voltios, 6i más 2i más 8i. Esto me quedaría entonces 16i prima igual a 16. Por lo tanto, i prima va a ser igual 16 sobre 16 y eso va a quedar igual a 1 amperio. Entonces, I prima igual a 1 amperio. Y tenemos la primera corriente debido a la contribución de la fuente de 16 voltios. Y vamos con la fuente de 4 amperios, cortocircuitamos la fuente de 16 voltios y cortocircuitamos la fuente de 12 voltios. Quedaría el circuito así. Y en este caso vamos a aplicar un nodo aquí donde está la referencia en azul y decimos que la corriente IX entra al nodo y además los 4 amperios entran al nodo y eso es igual a I2'. De aquí entonces IX va a ser igual a I2' menos 4. Teniendo eso, en vez de hacer las dos mallas, vamos a hacer una malla externa en vista de que hicimos ese nodo. Una malla externa va a ser I6i2' más 2ix más 8i2' igual a 0. Esto quedaría entonces a 14i2' más 2 y en vez de ix vamos a poner i sustituyendo i2' menos 4. Y eso es igual a 0. Esto me quedaría 16i2' menos 8 igual a 0. 16i2' va a ser igual a 8. Entonces, i2' va a ser igual a 8 sobre 16. Y eso me queda a 0.5 amperios. De I2' igual a 0.5 amperios. Y tenemos la segunda corriente, nos falta entonces la contribución debido a la fuente 2. Esto va a quedar, de cortocircuitamos la fuente 16, y circuito abierto la fuente de 4 amperios, va a quedar ese circuito ahí, hacemos una malla, 6 y 3' más 2 y 3' más 8 y 3' más 12 voltios igual a 0. Igual a 16 y 3' igual a menos 2. Esto que va a quedar que I3' va a ser igual a menos 12 sobre 16. Eso va a quedar a igual a menos 0.75 amperes. Y 3' igual a menos 0.75 amperes.
Bien, ya tenemos las contribuciones debido a todas las corrientes. TI va a ser igual a I' más I2' más I3', y eso va a ser igual a 1 más 0.5 menos 0.75, y eso nos va a dar 1.5 menos 0.25, me queda a 0.75 amperes. Bien, y entonces va a ser igual a 0.75 amperes. Eso sería otro problema del teorema de superposición. Preguntas, jóvenes, con eso. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema. Este caso es la transformación de fuente. Vamos a transformar fuentes de, aquí es importante, una fuente de voltaje con una resistencia en serie, se puede sacar el equivalente de que es una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Eso utilizando la ley de Ohm para hacer esto, ¿no? Que obviamente dice, si dos equivalentes, los dos circuitos deben responder igual de la misma prueba. Obviamente aquí la resistencia se mantiene, pero ya esa resistencia como tal ya no existe, la original, ¿no? Importante la conversión de esto. Igual se vuelve a ver esa situación de tal forma que si encerramos cada circuito en una caja negra, solo disponemos de determinada de B, no podemos saber cuál es. La idea es eso, que a nosotros nos ponían circuitos de caja negra, pero lo importante era hallar de alguna manera la relación de voltaje y corriente para que entonces no importa lo que había adentro, en los terminales iba a haber esa misma corriente y ese mismo voltaje para poder comparar. Bien, en ese caso igual, si medimos el voltaje en el circuito abierto, entonces va a ser D igual a 1R2 y R2. Y el voltaje acá en el circuito abierto va a ser B. Aquí cortocircuitamos, que es la otra parte que vamos a ver, las dos fuentes. Entonces medimos la corriente en el cortocircuito de B sobre R1, que va a ser este lado, va a ser esa corriente acá. Acá va a ser I sencillamente, porque la resistencia es como si no estuviera toda la corriente, va a pasar por el cortocircuito. Igual, haciendo las comparaciones, se va a comprobar que R2 igual a R1 y que I igual a B sobre R1 va a ser exactamente la misma situación. Y por eso vamos a utilizar ese concepto para ir transformando fuentes. Una transformación se puede hacer en los días, una fuente de voltaje, una resistencia en serie, se puede convertir una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Y así la fuente de corriente va a ser B sobre R. Igual a de B, si tengo una fuente de corriente y una resistencia en paralelo, la puedo convertir en una fuente de voltaje por la ley de Ohm, B igual a R por I y una resistencia en serie. Bien, en ese caso, vamos, dice lo siguiente. Al lanzar las transformaciones de fuentes, una meta común consiste en terminar con todas las fuentes de corriente o con todas las fuentes de tensión en el circuito final siempre que sea posible. Esto es especialmente válido si con ello se hace más fácil el análisis nodal o de malla. Las transformaciones de fuente repetida se utilizan para simplificar un circuito permitiendo la combinación de resistencias y fuentes. El valor de la resistencia no varía durante una transformación de fuente, pero no es la misma resistencia. Eso es importante tener en mente. Ello significa que las tensiones y corrientes asociadas con la resistencia original se pierden sin poderse recuperar cuando se lleva a cabo una transformación de fuente.
4. Si la tensión o la corriente asociada con una resistencia particular se emplea como una variable de control para una fuente dependiente o en la respuesta deseada de un circuito, la resistencia no debe incluirse en las transformaciones de fuente. La resistencia original debe conservarse intacta en el circuito. Si la tensión o la corriente asociada a un elemento en particular es de interés, ese elemento no debe incluirse en las transformaciones de fuente. El elemento original debe conservarse intacto en el circuito. Al efectuar una transformación de fuente debe recordarse que la punta de la flecha de la fuente de corriente corresponde a la terminal positiva de la fuente de tensión. Eso es muy importante. La transformación de fuente es en una fuente de corriente y una resistencia que los elementos estén en paralelo. La transformación de fuente en una fuente de tensión y una resistencia requiere que los dos elementos estén en serie. Eso es lo que habíamos mencionado. Bien, en ese caso vamos a hacer este ejercicio. B1 va a ser esto, entonces vamos a transformar estas dos y va a quedar entonces un voltaje que va a ser 5 voltios multiplicado por 3 ohmios. Y eso va a ser igual a 15 voltios. Que obviamente ahí ya vamos a tener una condición importante. Ya vamos a tener una fuente de voltaje, pero y una resistencia en serie. Eso es importante ir anotándolo porque eso es lo que nos va a permitir simplificar el circuito. La siguiente condición, tengo también una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces va a ser la fuente de voltaje, vamos a ponerle X, no vamos a poner B2, digamos, para no confundir, va a ser igual entonces a, la podemos ir haciendo de esa manera y eso va a ser entonces la R por I, entonces va a ser, vamos a poner 17 ohmios. Sí, correcto. Bien, 17 ohmios por 3 BX. En ese caso me quedaría 17 por 3, me queda a 51 BX. En ese caso, como no tengo BX ya lo puedo hallar, va a ser igual que eso es lo que realmente nos están pidiendo. Y cualquiera de las dos variables, esta BX va a ser 2i. Si sustituimos SB2, entonces podríamos utilizarlo de las dos maneras, va a ser igual a 2, perdón, va a ser igual a 51 multiplicado por 2i. O sea, va a ser igual a 102i. Entonces ya tendríamos una segunda transformación. Y la última transformación, entonces sería SB3, vamos a ponerle, sería igual entonces a 9 ohmios
multiplicado por 1 amperio. Y eso ya va a ser igual a 9 voltios. Eso sería la primera parte de la transformación. Eso obliga, acuérdense, esta resistencia va a pasar aquí en serie, esta resistencia va a pasar en serie con este y esta resistencia va a pasar en serie con este. Entonces vamos a tener ese circuito equivalente. Aquí entonces vamos a empezar a hacer la resistencia equivalente correspondiente. Vamos a poner resistencia equivalente 1, la que está aquí. Vamos a hacer igual a 3 ohmios más 4 ohmios igual a 7 ohmios. O sea, la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 7 ohmios. Eso es la primera, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a tener una condición ya un poco diferente de lo que ya nosotros teníamos. ¿Preguntas hasta ahí? Obviamente, si ya tenemos esa condición, entonces podemos volver a esa fuente el cambio de fuente de corriente a fuente de voltaje solo si están en paralelo. Es muy específico. Y el cambio al revés tiene que ser estrictamente en serie, ¿no? Bien, eso sería eso. Y además, en este caso, como en esta rama, ya tenemos esta rama así. Y aquí ya puse 102i, pero acuérdense, como dice que no podemos determinar, cambiar la variable en este caso, pero como yo estoy poniendo en base a i todo, en esta condición en serie, la i no se pierde. Entonces, por lo tanto, puedo hacer ese cambio ahí. En este caso, puedo sumar la resistencia de resistencia equivalente 2 sería igual entonces a 17 ohmios más 2 ohmios más 9 ohmios y eso me queda entonces igual a 28 ohmios. O sea, la resistencia equivalente 2 igual a 28 ohmios. Entonces ya tengo esa situación planteada y entonces el circuito me quedaría como está aquí abajo, ¿no? Entonces ya teniendo esa condición, ya podemos mejorar o hacer cualquier cambio adicional, ¿no? Que nos puede permitir simplificar ciertas cosas. Ya teniendo esto, te puedo hacer al revés. Entonces va a ser al revés y entonces voy a hacer una fuente de corriente y uno lo voy a llamar otra vez. Va a ser igual, entonces en este caso va a ser 15 voltios sobre 7 ohms. Aquí va a ser igual, voy a poner las dos condiciones. Me queda a 2.1428 amperios. Ojo con eso porque ahí la voy a dejar de esa manera, pero no voy a hacer el cambio, siempre lo voy a manejar como 15 sobre 7 amperios para no perder las cifras decimales con esto, ¿no? Ya tenemos esa condición, esto se va a convertir en una fuente de corriente, entonces vamos a tener cierta consideración con respecto a esto, ¿no? Teniendo eso, ya ahí ya tenemos esa fuente de corriente
y 1 que es igual a 15 sobre 7 amperes. Ya tenemos esa condición ahí. Ahora estas dos resistencias están en paralelo, 1 sobre R equivalente 1, R equivalente, esto sería 3, sería igual a 1 sobre 7 más 1 sobre 7. Es igual a 1 sobre, perdón, va a ser 2 sobre 7. Entonces la resistencia equivalente 3 va a ser igual a 7 medio o ohmios o sencillamente va a ser igual a 3.5 ohmios. Lo podemos dejar así o lo podemos transformar de otra manera. Hasta ahí no tendríamos ningún problema en hacer eso. Preguntas hasta ahí. Bien, vamos a tener, si ustedes ven esta fuente de corriente de 15.7 y estas dos resistencias de 3.5, que ya podemos transformar y pasar al otro circuito que sería este de aquí. Pero esto, para dejar una sola malla, tenemos que transformar en una fuente de voltaje que va a ser 15 sobre 7 amperios multiplicado por 7 medios ohmios. Ahí vuelvo a repetir, pongo las cifras decimales para que entonces se eliminan las dos, va a quedar 15 sobre 2 voltios. En ese caso va a quedar entonces 15 entre 2, me va a dar entre 7, perdón, 15 entre 2, me queda a 7.5 voltios. Ya tenemos la fuente de 7.5 voltios y la resistencia de 3.5 en serie. Teniendo eso, entonces ya podemos hacer la malla única para encontrar la corriente y después encontrar el voltaje. En ese caso va a ser menos 7.5, la corriente va a ser I, voltios en este caso, más 3.5 I. Aquí podemos haber sumado la corriente, si hubiéramos querido, más 28 I. Esto sería según la condición de la fuente dependiente. Esto va para acá, la terminal positiva está a la derecha. Esto es importante en esta fuente, ¿no? Se va a hacer menos 102 I más 9 voltios igual a 0. Pregunta, Juan. Eso me va a quedar a menos 70.5 y igual pasamos al otro, sería 9 menos 7.5, me queda menos 1.5 de esa manera. Preguntas. La corriente va a ser igual a 1.5 sobre 70.5. Y eso me queda a 0.021276 amperios. Eso implica entonces que la corriente va a ser igual a, la podemos dejar ahí o hacerla en 1000 amperios. Eso va a ser 21.276 miliamperios.
Pero como no tenemos miliamperios, sino que tenemos el voltaje y eso originalmente era 2i, entonces va a ser igual a 2 multiplicado por 21.276 y eso va a ser en miliamperios. Aquí necesitamos poner miliamperios. Y eso me va a quedar a 0.0425 volts. O sea, Px va a ser igual entonces en miliamperios, en milivoltios, 42.55 milivoltios. Preguntas, joven. Preguntas. Bien, eso sería la transformación de fuente. Posiblemente este circuito sea el que más transformaciones de fuente va a tener, ¿no? De ahí los otros son transformaciones más pequeñas, ¿no? Aquí es de utilidad, vuelvo a repetir, para cuando nosotros necesitemos para simplificar los circuitos. Bien, transformación de fuente, otra condición sería esto, dice encuentre Bx utilizando la transformación de fuente. Como la fuente está aquí, el Bx está aquí, no lo vamos a tocar, sino que vamos a transformar esto. Entonces va a ser 12 voltios sobre 2 ohmios. ¿Cuál método de cortocircuito? La pregunta, Brian. No entiendo eso. Se pregunta a qué se refiere. Aquí solo estamos transformando fuente. Cortocircuito solo es cuando tenemos el principio de superposición. Aquí ya estamos en otro tema. Y vamos a cortocircuitar fuente, pero hasta después. Ahorita no. Bien, esto me queda igual a, entonces, a 6 amperes. Eso sería la transformación. Entonces ya tendríamos una fuente de voltaje aquí en serie, en paralelo, y una corriente, una resistencia en paralelo. Entonces, aquí ya podemos sumar las dos fuentes, entonces sería 6 amperios más 1 amperio. Eso me queda igual a 7 amperios. Y ese circuito quedaría de esta manera. Aquí ya tenemos, entonces ya podemos aplicar lo que ya sabemos y X vamos a hacer una divisor de corriente. Entonces la resistencia por donde no pasa la corriente, acuérdense, no tocamos no tocamos la fuente, perdón, la resistencia de 4 ohmios porque aquí donde tenemos Bx, entonces va a ser 2 sobre la suma de las dos resistencias, 2 ohmios más 4 ohmios, multiplicado por la fuente que va a ser de 7 amperes. Entonces esa Ix va a ser igual a 2.33 amperes. Entonces, el voltaje de X que nosotros queremos hallar es la que está en la resistencia de 4 ohmios.
multiplicado por 2.33 amperes. Y eso me queda a 9.33 voltios. Utilizando la transformación de fuente nos puede ayudar a simplificar un poco los circuitos para hacer otra metodología un poco diferente. Esa es una manera de hacer esto. Otra manera sería que nosotros aplicáramos mallas, ¿no? Para poder, o sencillamente, en este caso, hacer una transformación de fuente por la derecha, poniendo el voltaje aquí para que no se pierda, porque la resistencia ya cambia, entonces sería un voltaje de, perdón, sería 4 ohmios multiplicado por 1 amperio. Y eso es igual a 4 voltios. Ahí tendríamos entonces la transformación que estamos haciendo por la derecha. ¿Qué quedaría esto que está aquí? Que obviamente ahí ya podríamos hacer la malla externa para guiar la corriente. Una malla externa. Que sería entonces menos 12 voltios más 2i más 4i más 4 voltios igual a 0. Esto me quedaría entonces 6i igual a 8. O sea, i va a ser igual a 8 sobre 6. Y eso me va a quedar a 1.33 amperes. Teniendo la corriente, entonces vamos a tirar una malla 1, así como está en ese caso, en esta parte de aquí, abajo, te va a quedar haciéndolo menos bx más 4i más 4 igual a 0. O sea que bx, que es lo que andamos encontrando, va a ser igual a menos 4, perdón, menos 4, perdón, va a ser 4i más 4. O sea, va a ser 4, vamos a hacerlo abajo, bx va a ser igual a 1.33 por 4 más 4. Si ponemos las cifras decimales, y esto me queda entonces igual bx igual al valor de 9.33 voltios. Pregunta, joven. Preguntar y sería exactamente la misma respuesta. ¿Tienen consultas, preguntas, jóvenes? Se va a acabar el tiempo y si no, nos vemos el lunes, ya sería. Ya tenemos miércoles. ¿Preguntas? ¿Y tienen consultas, jóvenes? No, Lee. Bien, entonces nos vemos el lunes, jóvenes. Cuídense. Gracias, Lee. Gracias, Lee. Gracias, buen día. Gracias.